Vamos a comenzar esta primera clase en el tema 1. Como veis, en este tema vamos a hablar de los números reales y de los números complejos. Este tema es bastante relevante, puesto que nos lo vamos a encontrar en todos los temas de prácticamente del curso, y por lo tanto es un tema al que hay que intentar prestarle bastante atención, ¿de acuerdo? Vamos a ir poco a poco desarrollando todo lo que se aparece en este tema. Aquí tenéis el índice del tema. Como veis, consta de un primer apartado donde se estudian los números reales. Aquí lo tenéis, con todos sus componentes. Luego los números complejos. Veremos que en realidad no son tan complicados como parece a la hora de manejarlos. Y finalmente un repaso y una vuelta a los logaritmos, que en principio se estudian en cursos anteriores, pero que son un elemento muy importante para trabajar en matemáticas, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar por los números, por el apartado número 1, este que tenéis aquí, los números reales. Bien, los conjuntos de números, esto que tenéis aquí, estos son conjuntos numéricos, conjuntos de números. Los números, que son la principal herramienta del trabajo en matemáticas, aunque en principio uno los considere todos iguales, como veis aquí, están divididos, más bien considerados como distintos grupos de números. Están los números naturales, que son los que se utilizan para contar. Para referirnos a ellos se utiliza la letra n con una doble barra aquí, y que, como veis ahí, simplemente un conjunto numérico se representa de esta manera: 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera, los números naturales. A estos números se le van añadiendo, digamos, nuevos números. Claro, cada vez que se añaden nuevos números aparecen nuevos problemas, porque las operaciones hay que adjuntarlas, hay que adaptarlas a esos nuevos números. Después de los números naturales tenemos los números enteros. Los números enteros se representan con la letra Z, con una doble barra aquí también, y siempre están formados, cuando se añaden nuevos números, por los anteriores, que serían los naturales, pero ahora se añaden los números enteros negativos, que son estos que aparecen por aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que una vez que añades los enteros negativos, pues tienes que adaptar las operaciones que usabas, digamos, inicialmente aquí con los números naturales solamente, la suma, la resta y la multiplicación fundamentalmente, y la división, fundamentalmente la suma y la multiplicación, a los nuevos números, que son los números negativos. Y aquí pues aparece la complicación que todo el mundo conoce como la regla de los signos, ¿de acuerdo? Aquí hay que tener en cuenta el signo del número para trabajar con él dentro de las operaciones. Añadidos a estos están los números racionales. Los números racionales se representan con la letra Q, con una doble barra aquí, igual que... Y estos los conocemos como habitualmente las fracciones. Aquí ya empieza es una fracción, un numerador y un denominador, donde cada uno de los números que hay en el numerador y el denominador son enteros, es decir, de estos de aquí. Las fracciones ya representan un paso importante dentro de los números, porque no solo porque tenemos que aprender a sumar, multiplicar, dividir, etcétera, etcétera, usando estas fracciones, ¿vale? Sino que además tenemos que estos números se pueden escribir de dos maneras: o en forma decimal, lo conocéis perfectamente, o en forma de fracción, Claro, esto hace que un número como, yo que sé, como el número 1/2 en forma de fracción, pues tiene su forma decimal, y debemos saber pasar de una a la otra y de la otra a la otra. Esto lo iremos viendo cuando hagamos ejercicio. De la misma manera que tenemos los números naturales, enteros y racionales, vamos a ver
que aparecen unos nuevos números que son los llamados irracionales. El mismo nombre ya indica que estos números tienen pues una cierta complicación y sobre todo cuesta trabajo de entenderlos, ¿de acuerdo? Los números irracionales son aquellos números que evidentemente no son racionales, de ahí el nombre. ¿Qué pasa al no ser racionales? Que no se pueden escribir en forma de fracción, y su forma decimal es infinita y no periódica. ¿De acuerdo? No periódica quiere decir que dentro de los números racionales, estos de aquí, hay algunos números, como se supone que debéis de saber, en los que, aunque tengan infinitos decimales, es decir, empiezan, por ejemplo, 2, 5 y luego el 5, por ejemplo, se repite indefinidamente. Esto es un número periódico, ¿vale? Esto es un número periódico. Bien, los números irracionales tienen infinita su parte decimal, pero en la parte decimal no sigue ningún patrón, es decir, no hay ningún paquete de números que se repita. Dentro de los números irracionales, pues hay alguno famoso como el número pi, y aquí es donde empiezan las cuestiones importantes. El número pi se le llama número pi porque es que no se puede escribir de otra manera. Es decir, cuando uno empieza a escribir el número pi, que todo el mundo conoce, empieza 3, 14, 15, pero esto sigue aquí con una serie infinita de números decimales en los que no hay ningún paquete, ni grande ni pequeño, que se vaya a repetir y que uno lo pueda considerar como este que tenemos aquí, un número decimal periódico. Claro, si no se puede escribir en forma decimal, si no se puede escribir en forma de fracción, pues hay alguna forma, no hay otra forma de nombrar estos números que con un nombre, por ejemplo, como es en el caso del número pi, o como una operación, porque también tenemos que el número raíz cuadrada de 2, el número que elevado al cuadrado da 2, también es irracional. Es decir, esto es 1,41, etcétera, etcétera, etcétera. Y este número también tiene infinitas cifras decimales. La única forma de escribir ese número es escribir raíz cuadrada de 2. ¿De acuerdo? Vamos a hacer algún ejercicio de estos que tenemos por aquí. Por ejemplo, calcular la expresión decimal de la siguiente forma. Para calcular la expresión decimal, este número 5 novenos es un número irracional, ¿de acuerdo? Perdón, es un número racional, es una fracción, y para calcular su forma decimal, lo único que tenemos que hacer es dividir 5 entre 9, ¿de acuerdo? 5 entre 9, pues 5 entre 9 no se puede dividir, empezamos por 0, y se añade un 0 aquí. 50 entre 9 es a 5 por 9, 45, pues a 5, 5 por 9, 45, 5 aquí, se baja un 0, 50 entre 5, pues a 5 otra vez, y este es el clásico tipo que aquí aparece un número decimal periódico, en este caso periódico puro porque se repite el 5 de forma indefinida, ¿de acuerdo? Esta forma de escribir este número, recordad que es ponerle un sombrerito a la parte que se repite, ¿vale? Esta sería la forma decimal de este. Por ejemplo, 2 25avos sería 2 dividido entre 25, se añade un 0, se pone 0, porque no se puede dividir 2 entre 25, 20 entre 25 tampoco, se añade otro 0, y un 0 aquí, y 200 entre 25 ya sí se puede. 200 entre 25 es a 8, 8 por 5, 45, 8 por 5, perdón, 40, a 40, 0, me llevo 4, 8 por 16. Este es un número decimal finito, porque su parte decimal acaba. De hecho, es fácil saber cuándo un número va a ser periódico y cuándo va a ser finito, el número decimal, mirando su fracción, mirando concretamente el denominador. Si el denominador
en su factorización tiene, lo tenéis por aquí en la parte superior, aquí dice, solo tiene como factores primos potencias de 2 o de 5, la expresión decimal es exacta, es decir, tiene solo factores 2 o 5, el decimal es exacto, o finito, es exacto, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí arriba, este que hemos visto aquí arriba, 5 novenos, como 9 es 3 al cuadrado y tiene un factor primo que es el número 3, pues este número, su expresión decimal va a ser periódica. Pero 2/25avos, como 25 es 5 al cuadrado y solo tiene o 2 o 5, en este caso 5, pues su expresión decimal es finita. Es decir, esto se puede saber antes de calcular cualquier expresión decimal, se puede saber de forma previa. Ya en los vídeos que hagamos ejercicios iremos haciendo algún ejercicio más y ahora vamos a continuar con el apartado, con el contenido teórico del tema. Vamos ahora con, como dice aquí, lo que es la recta real. La recta real es una recta, como su propio nombre indica, es una recta en la que vamos a representar los números. Es una recta en la que una vez que uno sitúa el número 0 y escoge o elige cuál va a ser su unidad, por ejemplo, si estamos en un papel cuadriculado y decimos que nuestra unidad va a ser de 2 cuadritos, pues una vez que eliges el 0 y el 1, todos los números reales tienen su sitio en esta recta y cada sitio de estos es de un número real. Es decir, tenemos que el número 2, por ejemplo, lo podríamos situar perfectamente, que estaría aquí. Igual podemos situar el número -1. Situar números, fracciones, etcétera, etcétera, es un poco más complicado porque no caen justamente dentro de lo que sería el sistema de cuadrícula que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Ya lo iremos viendo también en los ejercicios. Recordaros que los números reales que se representan con la recta R con dos palitos, son todos los racionales, es decir, las fracciones, junto con los irracionales que hemos hablado. Es decir, estos forman los números reales. De hecho, en la primera parte esta de aquí, tenéis que los números, los tenéis representados aquí, están unos dentro de otros, es decir, los naturales, como veis aquí, dentro de los números enteros y dentro de los enteros los racionales, y juntos con los irracionales, que son estos de aquí, juntos forman, como veis, los números reales, ¿de acuerdo? Esta es lo que os estoy comentando en este apartado, ¿de acuerdo? Bien, pues cuando uno trabaja con números reales, repito, se pueden representar en una recta real, es decir, el número pi, que es un número irracional, tiene su sitio aquí, es decir, el número pi tiene su sitio dentro de esta recta real y su sitio exacto, que esta es la diferencia entre decir, bueno, más o menos el cómo colocar un número en la recta real. Repito, si es un número entero, pues es relativamente sencillo, se complica un poco con las fracciones, con los números racionales y por supuesto se complica mucho más con los números irracionales, pero bueno, repito, esto ya lo iremos viendo en algún ejercicio. Ahora lo que nos interesa es esto que comenta aquí, esta parte que dice que los números reales son densos. Es decir, que entre cada dos números reales hay infinitos números, ¿vale? Esto es una cosa que en principio llama bastante la atención porque uno generalmente dice, entre el 0 y el 1, claro, entre el 0 y el 2, pues el 1, pero no solo el 1. Entre el 0 y el 2, es decir, aquí entre estos dos números tenemos infinitos números. Y una forma de verlo es que si a mí me dan dos números, como veis aquí, cualesquiera, dos números A y B, vamos a pintar aquí una recta real. Aquí ponemos el 0, aquí ponemos el 1, en fin, esto
simplemente para... Y si yo coloco dos números, cualesquiera, A y B, por eso se utilizan letras cuando quieres decir... yo puedo colocar todos los números que yo quiera entre A y B, estén incluso lo cerca que estén uno del otro. Simplemente, si A es más pequeño que B, que es lo que os dice por aquí, si tú sumas A más B y lo divides entre 2, estás cogiendo por decirlo de alguna manera, la mitad entre A y B. Este sería A más B partido por 2. Pues bien, eso es, como dice aquí, más grande que A y más pequeño que B. Pero es que ahora coges estos dos, vuelves a hacer la misma cuenta y metes otro. Y así este proceso se puede hacer de forma indefinida. Con lo cual, repito, los números reales, como dice aquí, son densos. Esa es la palabra justa. ¿De acuerdo? Bien. También haremos ejercicios de esto cuando llegue el momento. Y nos vamos ahora a una parte importante. Repito, esto de la representación de la recta en la recta de números reales lo iremos viendo en los ejercicios, y nos vamos al valor absoluto, a una cosa muy importante que es el valor absoluto, ¿vale? Nos vamos a ir al valor absoluto para explicar detenidamente qué es el valor absoluto. El valor absoluto de un número se define de forma bastante sencilla. Aquí, en este recuadro verde tenéis, digamos, la definición matemática. Pero nos vamos a ir, para entenderlo primero, a lo que dice por aquí. Dice que el valor absoluto de un número se consigue suprimiendo el signo y se anota mediante el símbolo del número entre dos barras. Es decir, si yo tengo el número 3, el número 3, si quiero hablar de su valor absoluto, lo que hago es que cojo el número 3 y lo encierro entre barras, y con esto estoy queriendo decir que quiero el valor absoluto. Dice que el valor absoluto se consigue suprimiendo el signo. Claro, si el número 3 es positivo, que sabéis que no se le pone el más, pero es positivo, suprimir el signo pues te deja el número 3. O sea, el valor absoluto del número 3 es 3. Si ahora cojo el número menos 3 y quiero su valor absoluto, el valor absoluto de menos 3, que lo digo, repito, son barras verticales y no paréntesis, el número menos 3, su valor absoluto es suprimirle el signo, es decir, también vale 3, ¿de acuerdo? En principio, la idea del valor absoluto es bastante sencilla. Claro, cuando tienes que definirlo, como dice aquí, es decir, ¿cómo se hace el valor absoluto de un número x cualquiera? Y aquí el personal a veces se confunde porque dice, el valor absoluto de un número x cualquiera es menos x, y dice, si la x es menor que 0. Y entonces la gente, el personal dice, pero no había que quitarle el signo. Ojo, es que si el número x es negativo, cuando tú le pones un menos delante más el menos que lleva la x, esto en realidad es un número sin signo, es un número positivo. Y es el mismo número si x es mayor o igual que 0. Esta es la definición matemática. Pero la idea que nos quedamos es esta que tenemos aquí, ¿vale? Bien. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 32 vale 32, igual que también vale 32 el valor absoluto de más 32, ¿de acuerdo? Esto, en principio, repito, es una cosa bastante sencilla de entender. Por ejemplo, este ejercicio que viene aquí, que no tiene ninguna complicación. Halla el valor absoluto de estos números. Pues si te dicen que hay ese valor absoluto de 5, lo escribes de la forma que quiere decir, voy a hacer el valor absoluto, y el valor absoluto de 5 es 5. O si te piden el valor absoluto de menos 5, pues el valor absoluto de menos 5 es 5. O si te piden el valor absoluto de menos pi, es decir, el número puede ser de cualquier tipo, menos pi, pues es pi. ¿De acuerdo? Esa es la forma de encontrar el valor absoluto. Pero el valor absoluto tiene muchas utilidades. Y aquí es donde hay que entender esto bien. ¿Para qué sirve el valor absoluto? Bien, pues el valor absoluto se entiende muy bien cuando intenta uno entender o ver o representar, porque los números en matemáticas se utilizan para representar situaciones reales. Por ejemplo, esto que dice aquí. Hago un viaje de ida y vuelta hasta una ciudad que se encuentra a 40 kilómetros de mi casa. Después de hacer el viaje, estoy en el mismo punto. Es decir, si he ido y he vuelto, estoy en el mismo. Por lo tanto, mi posición no ha cambiado. Esto es, la posición, como dice aquí, la posición es 40 kilómetros que hice en un sentido, menos
40, que es el sentido contrario, me da que no me he movido. Esto que dice aquí, 40. Si he hecho 40, vamos a quitarle la palabra kilómetros, de ida, la vuelta se representa con menos 40. Es decir, si tú haces 40 y después menos 40, pues no te has movido. Pero estás en la misma posición. Esto es para representar la posición. Es decir, el 0 aquí indica posición. Ahora, si queremos hablar de distancia, lógicamente todos entendemos que la distancia que he recorrido no ha sido 0. Pero es que si sumo esto me sale 0. Pues para eso precisamente se utiliza el valor absoluto. Para entender que en el mundo real, este menos 40, que es menos 40 porque indica que he recorrido el camino en sentido contrario, lo tengo que coger en valor absoluto para sumarlo. Y entonces me dará 40 más 40, lo que todo el mundo entiende, que son los 80 kilómetros que he recorrido. Es decir, la distancia recorrida, como dice aquí, son 80 kilómetros. ¿Vale? Bien. El valor absoluto, repito, en principio es una cosa que dice uno, bueno, pues esto, pero en realidad tiene cierta complicación, por eso hay que prestarle bastante atención. De hecho, aquí tenemos las propiedades del valor absoluto, ¿vale? ¿Cómo son? Que no es negativo, es decir, aquí vamos a simplemente irnos a el valor absoluto de cualquier número es siempre mayor o igual que 0, esto es una cosa evidente. Ya habéis visto que el valor absoluto de un número y de su opuesto es exactamente igual, que es la propiedad de simetría. Si el valor absoluto de un número es 0 es porque ese número no tiene más remedio que ser 0. Y respecto a las operaciones, el valor absoluto del producto de dos números es igual al producto de los valores absolutos. Aquí, cuando a uno le ponen esta propiedad, generalmente sucede que los alumnos se confunden un poco cuando ven esto, es decir, porque en realidad dicen, pues si es lo mismo, no es lo mismo. Aquí primero multiplicas y después haces el valor absoluto. Y aquí primero haces los valores absolutos y después multiplicas. Es decir, el orden es distinto. Bien, pues lo que está diciendo esto es que usando el valor absoluto da lo mismo multiplicar primero y hacer el valor absoluto después que hacer el valor absoluto y multiplicar después. Esto que parece una cosa, dices, bueno, pues lógico, pues no es tan lógico porque, por ejemplo, con la suma no sucede. Si tú primero sumas y después haces el valor absoluto, o si primero haces el valor absoluto y después sumas, estas cantidades no siempre salen iguales. Lo que es cierto siempre es que esta de este lado es siempre más pequeña o igual. Es decir, a veces son iguales, pero a veces no. A esto se le llama la desigualdad triangular, ¿vale? Estas son, repito, las propiedades del valor absoluto con las que vamos a trabajar. Para terminar esta primera clase vamos a hablar de las desigualdades y las inecuaciones, ¿vale? Bien, en matemáticas todo el mundo tiene claro, o debería tener claro, lo que es una igualdad. Voy a empezar por una cosa que aquí no se dice, que es una igualdad. Una igualdad en matemáticas es una expresión en la que ambas partes de la expresión son iguales. Esto es tan sencillo como esto, 2 más 3 igual 5. Esto es una igualdad. ¿Por qué? Porque lo que hay en el primer miembro de la igualdad, que es como se llama este lado, es exactamente igual que lo que hay en el segundo miembro. ¿De acuerdo? Las igualdades pueden ser con números o pueden ser con letras. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras establece una igualdad en un triángulo rectángulo. Es decir, tú tienes un triángulo rectángulo, repito, el triángulo, lamento que no pueda ser, tiene que ser rectángulo. Si esto es la hipotenusa A, esto es un cateto y esto es otro, todo el mundo sabe que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Esto en estas condiciones es una igualdad, ¿vale? Bien. No se debe confundir igualdad con ecuación, ¿vale? Una ecuación está compuesta con un igual aquí en medio, pero sin embargo no establece una igualdad. Establece una pregunta.
Esto de aquí no es una igualdad. ¿Y por qué es una ecuación? Porque te está haciendo una pregunta. Te está haciendo una pregunta. Te está diciendo, oye, ¿qué debe de valer esta x para que esto se convierta en una igualdad? Resolver esa ecuación y darse cuenta de que la x tiene que ser 3, porque 2 más 3 es igual a 5, es resolver una ecuación. Repito, no debemos confundir nunca las igualdades con las ecuaciones. Las dos utilizan el signo igual, pero no son lo mismo, ¿de acuerdo? Pues las desigualdades son una cosa parecida. Una desigualdad es una expresión en la que interviene alguno de los signos de desigualdad, que son estos 4 que tenéis aquí. Aquí los tenéis remarcados, esos 4. Los símbolos menor que, mayor que, menor o igual que, o mayor o igual que. ¿De acuerdo? Una desigualdad es, por ejemplo, esto. 5 es menor que 7. Esto es una desigualdad que es cierta y que utiliza uno de estos símbolos. O 2 más 3 es menor o igual que 5. Esta también es cierta, porque 2 más 3 es menor o igual que 5. En este caso es igual. Todas estas desigualdades, pues nos aparecen habitualmente, estos símbolos nos aparecen habitualmente en matemáticas en muchos sitios. ¿De acuerdo? Bien. Pues una inecuación es una cosa parecida, pero no es exactamente lo mismo. Una inecuación es una desigualdad, como dice aquí, algebraica, que quiere decir que interviene en letras de la siguiente manera. Por ejemplo, 2 más x menor o igual que 5. Al igual que en las ecuaciones, esto en realidad es una pregunta. Nos está preguntando qué valores debe de tener la x para que se cumpla la desigualdad. ¿Vale? Resolver una inecuación, igual que en el caso de resolver una inecuación, es encontrar estos valores. Los valores que hacen que se cumpla la desigualdad. ¿Vale? Eso sería la forma de resolver una inecuación. ¿De acuerdo? Bien. Para resolver una inecuación usamos, como dice aquí, esto que se llaman inecuaciones equivalentes. Ahora vamos a irnos aquí a los apuntes a leer detenidamente. ¿De acuerdo? Mirad. Dos inecuaciones son equivalentes, como dice aquí, si tienen la misma solución. ¿Vale? Vale. A veces, para resolver una inecuación, igual que en el caso de resolver una ecuación, necesita uno dar distintos pasos, pero esos pasos que te llevan a la solución de una inecuación, tienes que llevar cuidado al hacerlos para que la inecuación que tienes se convierta en otra inecuación equivalente, es decir, que tenga la misma solución que la que tú quieres resolver, ¿de acuerdo? Para eso nos dice aquí que podemos hacer tres cosas, ¿vale? Si yo le sumo o le resto la misma expresión a los dos miembros de una inecuación, la que sale es equivalente. Si multiplico o divido ambos miembros por un número positivo, vamos a ponerle aquí que se vea bien que debe ser positivo, ¿vale? También se mantiene la solución de la inecuación. Pero si multiplico o divido, ojo a esto, por un número negativo, es necesario cambiar la orientación del signo de la desigualdad para que se conserve la solución. Vamos a ir haciendo algún ejemplo para que veáis que esto en realidad es más fácil de lo que parece. Por ejemplo, resolver 3 más x menor o igual que 5. Mirad, el primer apartado este, que consiste en sumar o restar, es lo que permite cambiar de lugar términos. Cambiar
términos. Vamos a ver si lo entendemos porque es igual que en las ecuaciones. El objetivo aquí es despejar la x, igual que en las ecuaciones, pero ojo, porque aquí tenemos este signo de desigualdad. Mirad, el objetivo es despejar la x y entonces este 3, por decirlo de alguna manera, nos estorba aquí para dejar solo a la x. Claro, si yo resto 3, esto es lo que dice el apartado 1, si yo resto 3 en los dos miembros, la desigualdad sigue teniendo la misma solución, con lo cual restar 3 a ambos miembros es una operación permitida, es lo que nos dice el número 1, ¿vale? Esto realmente como lo que hace es que este restar aquí se vaya a estos 3 y se quede solo la x, en realidad lo que hemos hecho es lo que todo el mundo conoce como pasar este 3 que está sumando restando al otro lado, y entonces el efecto que se produce es esto, es decir, lo que hacemos generalmente es saltarnos este paso y decir, este 3 que está aquí sumando pasa al otro lado restando. En realidad lo que hemos hecho es esto que dice aquí, pero si no queremos dar este paso de en medio, tenemos esto de aquí. Y entonces la solución de la inecuación son x menor o igual, 5 menos 3, 2, los números, y esto se lee, ojo con esto, se lee los números, porque la x no es un número solo, son los números menores, como dice la desigualdad, menores o iguales que 2. Claro, es decir, de hecho, generalmente las soluciones de una inecuación, ahora veremos los intervalos, pero lo que se hace es representarlas. Si este es el 0, este es el 1 y aquí está el 2, más o menos, pues los números menores o iguales que el 2 serían el 2 y todos los que hay menores que él, es decir, todos estos infinitos números, ¿vale? Esa sería la solución de esta inecuación. Como habéis visto, la solución de esta inecuación pues es bastante sencilla de realizar. Vamos a hacer otra y para que veáis estos otros apartados de aquí y terminamos esta clase. Vamos a hacer esta inecuación, ¿vale? Vamos a hacer esta inecuación y, como habéis visto, el apartado número 1, yo tengo que dejar las x solas en un miembro. El apartado número 1 me hace que yo pueda intercambiar de miembro los términos, simplemente cambiándoles el signo. Ojo con esta operación. Es decir, por ejemplo, este 3x de aquí se va a quedar aquí y este 4x que está aquí sumando se viene para acá. 3x menos 4x mayor, le pongo el más 2 aquí, voy a hacerlo paso a paso. Aquí ya no estará el 4x, estará el menos 1, ¿de acuerdo? Hasta aquí nada. Este más 2, bueno, ahora 3x menos 4x se hace la operación, esto es menos x, sin equivocarnos, más 2, mayor que menos 1. Lo que yo he hecho hasta el momento ha sido aquí aplicar el apartado este 1 y aquí hacer cuentas. Lo que estoy haciendo aquí es hacer operaciones. He sumado 3x menos 4x, menos x. Ahora este más 2 que está aquí sumando se va al otro miembro, menos x se va al otro miembro, aquí está, perdón, no es menor o igual, aquí está el menos 1 y viene el más 2 como menos 2. He vuelto a aplicar el apartado número 1 y ahora vuelvo a hacer operaciones, vuelvo a hacer operaciones y tengo menos x mayor que menos 1 y menos 2 es menos 3. Y ahora, como el menos x está multiplicado por menos 1, aquí en las ecuaciones lo que se hacía es decir, bueno, pues este menos 1 pasa dividiendo, pero ojo, pasar dividiendo es en realidad multiplicar esta inecuación por el número menos 1 para dejar la x sola, porque menos 1 por menos 1 va a ser más 1 y ahí quedará la x. Pero aquí dice que si multiplicamos o dividimos por un número negativo, ojo, esto sería el apartado, esto que estoy haciendo aquí sería el apartado 3, este de aquí. Porque estoy multiplicando, en este caso, por un número negativo. O si lo paso dividiendo, estoy dividiendo. Lo mismo me da que lo penséis de una manera o que lo penséis de otra. El caso es que es multiplicar o dividir por un número negativo. Entonces tengo que cambiar la orientación. Esto ya no va a ser mayor que, va a ser menor que. Y cuando multiplico por menos 1 por menos 1 es más 1, aquí queda la x, y menos 1 por menos 3, lo hago aquí aparte, menos 1 por menos 3, estoy multiplicando toda la ecuación por el número este, menos 1 por menos 3 es 3, es decir, aquí queda 3. Solución de la ecuación, los números, que repito es como se lee esta x,
los números menores que 3. Esta es la diferencia, que representado sería, pues aquí está el 0 y aquí está el 3, como hemos visto antes. Aquí no se incluye el 3, entonces ponemos esto sin rellenar, porque dice los menores, no dice menor o igual. Entonces es desde 3 sin incluir hacia atrás. Bien, esto de sin incluir o con incluir lo veremos en la próxima clase, en lo que se llaman los intervalos. Si os dais cuenta, aquí se produce uno de los momentos delicados de las inecuaciones, que es que si las tratamos igual que las ecuaciones, tú pasas este menos 1 a dividir para allá y dejas el mismo símbolo de desigualdad, y aquí aparecería un mayor que serían los números que están aquí, sería justamente lo contrario, y eso sería un error importante, ¿vale? Bien, esta primera clase la vamos a dejar aquí y seguiremos con la siguiente en un nuevo vídeo. Hasta luego.